Bueno, si llevas el salario que yo gano actualmente para dólares, tal vez no sea una cantidad interesante para un médico de Estados Unidos, pero recordemos que son países diferentes, con economías diferentes, entonces no sería justo hacer esa comparación. No, pero yo me 15.000 refiero, reales. tú mencionaste médicos de Bolivia, médicos de países vecinos. ¿Ustedes ganan mucho más que los médicos de esos países? Obviamente, si esos médicos están ingresando al país, están luchando para pasar la prueba de revalidación, es porque en su país ellos no son valorizados lo suficiente para ellos permanecer ahí. De hecho, uno de los motivos por el cual los médicos cubanos se quedan en otros países, por ejemplo aquí en Brasil, es por la oportunidad que ofrece el país de desarrollarte, de crecer, de vivir con dignidad, de ir a un supermercado y comprar alimentos y cuando se lo muestras a tu familia, ellos se quedan sorprendidos y tú le dices, mamá, pero esto aquí es normal. Comprar 2 cartones de huevo, 4, 5, lo que quieras comprar es algo normal y no tienes que hacer cola. Entonces, la calidad de vida es muy superior aquí, independientemente de que esté en el Amazonas, que no es un estado tan desarrollado como San Pablo, como Río Grande del Sur. Es un estado que te permite vivir con una calidad de vida interesante. Entonces, muchos de esos médicos vienen y trabajan de forma ilegal en el país y se la están jugando porque si los cogen, ellos van presos y nunca más van a poder ni hacer la revalidación ni trabajar como médico aquí. Entonces, todos esos médicos de los países vecinos que vienen a trabajar para acá, a hacer el programa Más Médicos, es justamente porque en su país no son valorizados lo suficiente como para quedarse allí o buscan mejores oportunidades. Entonces podemos decir que el sistema de Brasil, independientemente que esté diseñado para eso, para disminuir la cantidad de médicos que están practicando, también tiene los beneficios que mantiene el salario de los médicos altos y también me imagino que la calidad médica también se mantenga alta, porque tú habías mencionado que los exámenes eran difíciles. Ahora, eh, habiendo pasado por esa experiencia, ¿cómo valoras ahora la enseñanza que tú tuviste en Cuba? Es decir, ¿tú crees que te prepararon lo suficiente en Cuba para después hacer ese tipo de exámenes o pudiera haber estado mejor la educación? ¿Qué tú crees? Bueno, todo lo que he conversado desde el inicio del podcast hasta ahora ha sido el por qué que conseguí llegar hasta aquí, debido a la formación académica que obtuve en la provincia de Ciudad Ávila, Universidad de Ciencias Médicas de Ciudad de Ávila, y la mentalidad de decir, bueno, en la vida para triunfar no solamente tienes que ser alguien excepcional, brillante, sino tienes que ser esforzado. O sea, el talento es importante, pero la capacidad para ser resiliente y reinventarte y decir, yo puedo, yo consigo, yo estoy preparado, me voy a preparar mejor aún para poder llegar donde quiero llegar, es algo que me hizo llegar hasta el día de hoy y hacer lo que hago, que es atender pacientes, ayudar a mejorar la calidad de vida de la población brasileña y ganando un salario digno. Claro. Entonces, ¿tú crees que más que la preparación que tú tuviste en ciego, no solamente desde el punto de vista, vamos a decir, técnico o conocimientos médicos, sino aquella capacidad de esfuerzo, ¿no? Sí, yo creo que los cubanos nos caracteriza eso, yo creo, porque hay cubanos en todos los países, yo creo, prácticamente, y yo creo que el esfuerzo del cubano. Otra cosa dime qué tú piensas de esto, yo me he dado cuenta conversando con personas de otros países, principalmente de latinoamericanos, acá en los Estados Unidos, y las personas se definen a sí mismos, a veces como de clase alta, clase media o clase baja, y como que en su cabeza se quedan. De esa manera ellos mismos como que se limitan. Nosotros en Cuba, por supuesto, puede que todo el mundo sabe diferencias, unas personas, todos no viven igual, pero yo creo que eso no se nos metió mucho en la cabeza, que si tú eres de clase alta o tú eres de clase baja, entonces tú vas a ser mejor que yo, o yo por ser
en estos momentos, en estas circunstancias, en este año, en este mes, soy pobre, no tengo dinero, no significa que aquel que tiene dinero sea mejor que yo. Y yo creo que eso también nos ayuda cuando salimos del país a no, a decir, bueno, no, aunque yo sea ahora clase baja, no significa que me tengo que quedar clase baja. Puedo llegar a hacer otra cosa si quiero. ¿Qué crees de eso? Primeramente, en Cuba nos enseñaron, creo que es una palabra bien decente, podría ser adoctrinar. Nos enseñaron a creer de que todos somos iguales y que no existen clases sociales. Por lo menos yo crecí así, creyendo de que no existían clases sociales. Y uno se da cuenta de que existen clases sociales, sí. Está la persona que tiene una capacidad adquisitiva mayor, que le permite ir a lugares, accesar a centros de salud que otras personas con una clase más baja, la población en general, no puede. Por ejemplo, el CIME. ¿Quién va para allá? Van aquellas personas que tienen ese acceso, o sea, están en otro nivel que de forma general la población no está. Las clínicas particulares que existen, porque en Cuba existen, pero son del Estado. Entonces, sí existen clases sociales, sí existen diferencias entre las personas. Lo que sí debería ser es igualdad para todo el mundo, que todo el mundo tenga la oportunidad de derecho, tenemos oportunidad de derecho. Pero las clases sociales sí existen. Para mí, yo digo así, uno puede nacer pobre, pero morir pobre ya es una decisión de cada uno. Vemos historias de magnates que han venido desde la pobreza y han levantado un imperio. O sea, ellos nacieron pobres, pero ellos tomaron la determinación de evolucionar, de crecer, de construir su propio patrimonio. O sea, nacer pobre o con pocos recursos, eso uno no lo puede determinar. Los padres nos traen al mundo con las condiciones que ellos tienen. Pero ya después que tenemos conciencia de lo que queremos ser, de cómo queremos aportar a la sociedad. Es una decisión nuestra si permanecemos allá abajo, en el fondo del pozo, por así decir, o llegar hasta la luz. Por ejemplo, la americana Oprah Winfrey, ella fue pobre cuando era niña. La historia de ella es interesante, pero ella, con el paso de los años, ella decidió subir, evolucionar y con su talento, con su trabajo, llegó al estatus que tiene hoy. Pero ella no nació en cuna de oro, como decimos en Cuba. Ella nació pobre, sí, pobre. Y se orgullo de decir de que nació pobre. Pero ya la decisión de quedarse ahí es de la persona, de la mentalidad que ella sea capaz de desarrollar o no. Si su mentalidad es pobre, ella va a continuar siendo pobre. Pero si siendo pobre, su mentalidad es de rico, ella en su debido momento va a evolucionar al punto de hacer realidad todos esos pensamientos, todos los planos que ella tuvo desde hace muchos años para llegar al patamar que llegó. Claro, sí, pero yo también creo que a veces nosotros lo damos por sentado, pero yo he notado personas de otras nacionalidades se limitan mucho. A veces nacen en una clase social, vamos a decir, nacen pobres y se limitan, su capacidad de soñar se ve limitada porque nacieron de esa manera. Y yo creo que esta reflexión que tú estás haciendo es muy importante si personas de otros países nos ven, porque yo creo que a veces quizás tu familia o las personas que te rodean de manera inmediata tienen una manera de pensar, pero a veces uno se puede refugiar en biografías como esa persona que tú estás hablando, o quizás también en libros, en cosas, y uno puede empezar a soñar más alto, ¿verdad? Que no, y no quedarte ahí. Déjame decirte algo, ahora estoy escuchando esas tus palabras y me recuerda algo que uno escuchaba mucho cuando estaba en Cuba. Ah, porque fulano tiene familia en el Yuma y uno, por lo menos yo, no tenía nadie en el Yuma. Ah, porque fulano tiene unos tenis Nike que se los trajo la tía fulana de tal. Y los años pasaron y yo, caramba, ahora yo soy ese familiar que está en el Yuma. O sea, uno se da cuenta de que llegó al patamar de ser la persona que se encuentra en el Yuma, que ayuda a los que se encuentran dentro de Cuba. Entonces, si nuestra mentalidad es la mentalidad de progresar, de querer evolucionar de una forma honrada, digna,
y uno batalla, lucha y se enfoca en querer mejorar su condición actual, uno lo puede conseguir. Es cuestión de la persona no victimizarse de que porque nací así, esa es mi realidad, yo no tuve la suerte que tuvo fulano, pero muchas veces la suerte la hace uno mismo y la oportunidad puede llegar, pero si la persona no está preparada para abrazar la oportunidad, la pierde. Entonces, es muy importante no apenas tener la mentalidad, sino prepararse para la oportunidad. Para cuando esa oportunidad llegue, poderla abrazar y decir, bueno, llegó esa oportunidad y tengo condiciones para poderla abrazar. Si no, la oportunidad llega, pasa y pierdes la oportunidad de evolucionar. Sí. Yo digo que la suerte es cuando la oportunidad se une con la preparación, porque si tú no estás preparado para esa oportunidad, nunca vas a tener esa suerte que las personas a veces hablan. Exactamente. Sí. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con la parte mental, ¿no? La psicología del ser humano. A veces, y hablando de psicología, ¿qué tú crees de la psicología del ser humano con respecto a las enfermedades? ¿Qué influencia tiene en tus pacientes su psicología en en las enfermedades? ¿Cómo se manifiesta y también la capacidad de sanar desde el punto de vista de la actitud hacia la enfermedad? Sí, a lo largo de la práctica médica he visto algo que los profesores en Cuba, profesores de medicina, hablaban, de que una misma enfermedad puede manifestarse de forma diferente en dos personas. Vamos a colocar un ejemplo, dos pacientes diabéticos. Sabemos que la enfermedad es una enfermedad crónica que a lo largo del tiempo, si no es tratada de forma adecuada, si los niveles de glicemia están altos, alterados, pueden ocasionar daño renal, daño cerebral, daño ocular, diferentes órganos. Y esa misma enfermedad puede, ¿cómo puedo decir? La persona puede vivenciarla de forma diferente. Por ejemplo, vamos a colocar el paciente A y el paciente B. El paciente A es un paciente que se victimiza, es un paciente que dice que no tiene suerte en la vida, un paciente que no realiza actividades físicas, un paciente que no sigue las orientaciones del médico y consecuentemente su enfermedad está descompensada. Ya el paciente B es todo lo contrario, una persona que sabe que está enferma, que es una enfermedad crónica, que probablemente la heredó de sus padres, porque sus padres son diabéticos también y sus abuelos también lo eran. Inclusive vamos a decir que el primer paciente sea diabético tipo 2 y el primero y el segundo tipo 1, insulino dependiente. Eh, Se puede manifestar de forma diferente dada a la actitud y a la energía de la persona. Si la persona tiene ansiedad, depresión, solo vive discutiendo, la enfermedad se va a desarrollar de forma diferente, independientemente de que los dos sean tipo 1 o tipo 2, en relación al otro paciente que tiene características opuestas. Si una misma enfermedad puede manifestarse de forma diferente en dos pacientes. Claro. Yo creo que a veces los médicos, no todos por supuesto, pero muchos médicos no le dan la importancia a la parte psicológica que, que, que lleva. Yo creo que la parte psicológica en los pacientes es muy importante, esa ayuda psicológica. Y como tú decías, la prueba te la hacían en 10 minutos. ¿Tú crees que en 10 minutos sea suficiente para conocer la mente de un paciente? Es algo que uno se entrenó para hacer para la prueba, pero no para la vida. En media, las consultas médicas deben de durar en torno de unos 15 a 20 minutos. Eso va a depender si es realizado de forma particular, o sea, en una clínica, donde el médico te va a atender mejor porque está siendo remunerado por eso y donde él va a tener un espacio adecuado para poderte atender, aproximadamente unos 20 minutos. Ya de forma general, no siempre, por el SUS, que sería el MINSAP, ya es algo más atropellado, algo más que no se le dedica tiempo por cuenta de que es un volumen muy grande de pacientes. Claro, no puedo generalizar. Hay médicos que trabajan en el servicio público y son muy buenos,